Bien, vamos a trabajar con el texto de Leonardo Boff. El texto de Leonardo Boff es un invitado. El libro se llama La crisis como oportunidad de crecimiento. Y nosotros, ¿cuál es el sentido que queremos asumir de esta lectura? Bueno, nosotros queremos caracterizar la filosofía como aquello que pone en crisis lo establecido. Bien, pone en crisis el orden imperante. Ahora, ¿qué significa poner en crisis? Entonces, en este sentido, queremos asumir este texto favoreciendo de alguna manera una mirada del concepto crisis, como lo presenta Boff, como oportunidad de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que hace Boff es plantear el origen de la palabra crisis, del sánscrito kri o kir, y que esto es la acción que de alguna forma realizaban o llevaban adelante los agricultores de separar, purificar el trigo bueno del trigo malo. Y también hace referencia a la palabra crisol, esta idea de elemento químico que permite purificar el oro de su gangue, o sea, separar el material valioso de aquello que es secundario, de aquello que no es lo vital, lo importante. Entonces, la primera idea de crisis, cualquier situación de crisis o cualquier puesta en crisis del orden imperante, tiene que tener como objetivo esta búsqueda de alcanzar, poder discernir entre lo sustancial, lo importante y lo histórico accidental. Entonces, el primer sentido de la palabra crisis, o por qué la filosofía pone en crisis el orden establecido, es porque de alguna manera busca purificar, busca saber y conocer qué es lo vital, qué es lo nuclear y qué es lo histórico accidental y secundario. Ese es en un primer momento. El segundo sentido que le va a dar la palabra crisis Boff, con el cual lo va a vincular, es que después de cualquier situación de ruptura, de división, de discontinuidad, dice él, esta idea de la búsqueda de la purificación de la situación y poder encontrar lo verdaderamente válido y dejar de lado lo secundario, es cuando desarrolla la idea del concepto criterio. Bien, de cada crisis debe surgir la posibilidad de la elaboración, se debe gestar un criterio. Algo que me permita, o sea, el criterio como esa regla, que me permite decir en cada momento qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo auténtico, qué es lo inauténtico. Bien, que nos permita distinguir. Entonces, Boff lo que hace, el primero entender la crisis, poner en crisis el orden establecido, es un proceso de purificación, pero del cual también se obtiene un criterio para poder evaluar situaciones similares, para poder mirar la realidad desde este nuevo elemento del cual uno atraviesa la crisis, porque tiene un criterio, algo que le permite hacer esas distinciones. Y por último, lo que dice Boff es asociar el concepto crisis con decisión en un juicio. Él lo que plantea es que todo aquel que atraviesa una crisis y la busca convertir en una situación de crecimiento, o sea, aquel que pone en crisis lo establecido, lo dado, ¿no? Casi al nivel de situación límite, digamos, ¿no? Uno toda su existencia la pone en juicio, debe tomar decisiones, porque si no la crisis continuamente va a estar detrás de nosotros esperando ser resuelta. Entonces, en ese sentido, la crisis se presenta como esa decisión en un juicio. Entonces, la crisis asume estos tres sentidos. Cuando la filosofía nos invita a poner en crisis el orden establecido, lo hace para que podamos purificar, ¿no? Que surja lo auténtico, lo verdadero, y poder diferenciarlo de lo secundario, de lo histórico accidental. Pero también poner en crisis lo establecido nos permite elaborar un criterio que nos permita realmente poder distinguir qué es lo auténtico de lo inauténtico en aquello que hemos puesto en crisis. Y finalmente el poner en crisis nos hace tomar decisiones, nos lleva a comportarnos de determinados modos,
a caminar hacia ciertos lugares. Porque la crisis no resuelta constantemente estará allí, intentando atosigándonos. Por eso es importante entender que para que la crisis sea una oportunidad de crecimiento, el poner en crisis lo establecido nos permita potenciarnos, crecer, liberar las fuerzas que nos den vitalidad, bueno, hay que asumirlo en estos tres sentidos, dice Boff. Y luego hace como una especie de tipología de comportamiento frente a las posibilidades de establecer situaciones de crisis. Nombra cuatro modos que niegan la crisis como la posibilidad de crecimiento, ¿no? Y uno que sí, que es los responsables. Los responsables son aquellos que entienden la crisis en el sentido que la venimos describiendo. Y luego habla de los escatologizadores como aquellos que cualquier puesta en crisis es como catástrofe, ¿no? Ven una puesta en crisis como si fuese el fin de la existencia. Por lo tanto, evitan, no mantienen el statu quo. Los arcaizantes que buscan, tal vez en este poner en crisis, las soluciones y la resolución de las situaciones, las buscan en el pasado. Bien. Bueno, es hora que vuelvan los militares. Hemos escuchado decir a alguna periodista o alguna persona del espectáculo. Bueno, esta cuestión de encontrar soluciones en el pasado y traerlas al presente, por más anacrónica que sea la resolución. Quieren imitar el pasado en el presente, bueno, no, también se esconden en ese pasado, no hay posibilidad de crecer al poner en crisis la realidad. Los futuristas como que quedan a la espera, ¿no? De lo que viene nos solucione el problema, solucione la crisis, nos permita seguir avanzando. Los escapistas se encierran en su mundo interior, no ponen en crisis, pueden descubrir que la realidad necesita ser puesta en crisis, pero se esconden de ella. Los escapistas. Así como hemos dicho, los responsables, esa otra actitud, la de que asumir la crisis como una oportunidad de crecimiento, entonces se pone en crisis la realidad, y es el sentido en que la filosofía estamos tratando de entenderla como esta posibilidad de poner en crisis lo establecido, en el sentido que vos nos lo enseñas.